Y la pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante en Brasil? Teniendo en cuenta además que ya venimos de varios episodios de cuestionamiento a las instituciones por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro, en un país que además, en función de los resultados electorales de octubre pasado, quedó dividido en mitades. Para conocer y analizar este contexto que vive Brasil, estamos en contacto con Gilberto Maringoni, que es profesor de Relaciones Internacionales. Le agradecemos mucho, profesor, por estos minutos con DNews. ¿Cuál es la primera conclusión que saca de lo que pasó? ¿Era previsible? ¿Se podía evitar? ¿Fue de alguna forma ingenua la respuesta a esos campamentos tan prolongados que se permitieron allí en Brasilia? Hola Nacho, buenas tardes. Sí, era muy previsible. Hace más de una semana había preparaciones en las redes de internet, en diversos sitios. Se convocaba a la gente en Brasil, todo en Brasil, diciendo que hay autobuses, hay condiciones de llevar mucha gente y tenemos que protestar por nuestra patria, por Dios, por la familia y todo más, esta cosa que la extrema derecha habla. Y esto era muy previsible. Hubo no ingenuidad, quiero creer que fue una falla, algo que no sé lo que se sucedió entre la seguridad de la presidencia de la República, el alto comando de las Fuerzas Armadas y la policía del Distrito Federal. La policía del Distrito Federal claramente apoyó a los golpistas, a los terroristas, que son terroristas esa gente. Y hay incluso videos, fotos de la gente de la policía se confraternizando, se charlando con los terroristas un poco antes de se suceder toda esta balburdia, esta baderna. Pero, por ejemplo, el ministro... Está muy claro. El ministro de Defensa de Brasil, días atrás, manifestaba su intención o su expectativa de que los que estaban acampando se fueran por su voluntad con el correr de los días. Sí, él habló. Primero, el ministro de la Defensa habló que Bolsonaro es un demócrata y que las manifestaciones son pacíficas y demócratas, y dijo, incluso hay gente de mi familia en los protestos. Entonces, es un tipo que no está... No sé, fue nombrado por los militares, es un tipo mucho más vinculado a los militares do que el poder democrático. Es algo que es necesario ver lo que va a pasar de aquí por adelante, pero hay, si no como la policía del Distrito Federal, una clara alianza con los terroristas, hay también una pasividad o una ingenuidad por parte de sectores del gobierno que tenían que tener un plan de seguridad para una situación que toda la gente bien informada sabía que iba a pasar. Entonces, hay también el caso del Gabinete de Seguridad Institucional, que es el sector de inteligencia del Palacio. Hay una guarnición del ejército brasileño que se queda permanentemente en Palacio, en su subsolo, está estacionada en Palacio, y no sé por qué no entró en actividad. ¿Qué pasó? Nadie lo responde. Entonces, hay cosas que hay que aclarar muchísimo. El ministro de la Justicia está dando una entrevista, habló que, y esto es muy justo, que más de 1.500 personas fueron arrestadas, fueron presas, es un número mayor que el Capitolio en Estados Unidos, pero no basta capturar la gente que estaba en Palacio, que son gente muchas veces de pequeña importancia en esta cadena de comando. Hay gente que financió, hay gente que organizó y hay gente dentro del aparato de seguridad del Estado brasileño que incentivó ese tipo de situación. Y yo tengo dicho, esta es una situación de guerra. Tú no ves ni el Palacio de Gobierno de Ucrania una situación de esta. Ucrania es un país en guerra y el Palacio de Gobierno no está así. Aquí hubo en la cabina de comando de país un ataque
criminoso, terrorista de verdad. Ahora, profesor, venimos de que Bolsonaro no le entrega la banda presidencial, no hace el cambio de mando con Lula. Antes se hablaba de las elecciones y se ponía en duda el resultado y el proceso electoral. Hubo intentos o amenazas de atentados. Ahora pasa esto. ¿Este es el máximo nivel o pueden pasar cosas peores de aquí en adelante? Nadie lo sabe. Lo importante es punir a las personas ahora. Recordemos, la elección de octubre, Lula la ganó por una diferencia muy pequeña, por 1,5% de diferencia. Entonces, Bolsonaro la intenta a todo momento decir que hubo fraude, hay que recontar, hay que refacer las elecciones. Y incentiva a su gente, esta gente rabiosa, esta gente que son, repito, terroristas, es como la prensa en Brasil los trata, son terroristas, incentiva a esta gente a hacer esto. Y Bolsonaro, toda la gente sabe, está en Orlando, huye de Brasil, porque tiene recelo, tiene miedo de ir para la cadena, no ir para la cadena sin proceso penal, dentro de la Constitución de Brasil. Pero Bolsonaro sabe que tiene crímenes que pagar, cuentas a ver con la justicia brasileña. Quienes estaban acampando pedían una intervención militar contra el gobierno recién asumido de Lula da Silva. ¿En algún momento en Brasil estuvo en duda cómo podían responder las Fuerzas Armadas ante esta situación? Mira, las Fuerzas Armadas de Brasil patrocinaron, fueron sujetos de la dictadura de 20 años entre 1964 y 85. Acobertaron crímenes de tortura, de asesinatos. Después tuvimos la democracia del año 85 hasta ahora. Pero las Fuerzas Armadas apoyaron al gobierno Bolsonaro, apoyaron un gobierno que tiene en su cuenta casi 700,000 muertos por la pandemia. Entonces, las Fuerzas Armadas, hay gente de todo tipo, pero hay una extrema derecha muy organizada en las Fuerzas Armadas, incluso en su alto comando. Esto es muy peligroso para la democracia. Y esta es la situación gravísima y dura que el gobierno Lula tiene que enfrentar. ¿Y cómo? Porque, sí, esta es la cuestión. La cuestión es que hay que punir los responsables no solamente en la gente de bajo rango, no solamente el gobernador del Distrito Federal, pero hay que abrir procesos legales para verificar investigaciones, para verificar o qué se pasó con las Fuerzas Armadas que permitieron, Fuerzas Armadas que estaban en Palacio y permitieron que eso se sucediese. No fue un accidente, no fue una fatalidad. Había un plan anunciado previamente y la pasividad de los órganos de seguridad es espantosa. Después hubo represión, pero después de todo que se pasó, después de la destrucción, después de esto que se ve en las escenas en el video. Esa pasividad de la que usted habla, la investigación lo va a determinar, pero ¿está abierta la sospecha de connivencia directamente? Por ejemplo, de la policía permitiendo que se acercaran a los edificios que después fueron invadidos. Sí, de la policía hay videos en la prensa brasileña, en las televisiones brasileñas, de la gente de la policía, agentes de policía, charlando alegremente con los terroristas, facilitando su caminada hasta el palacio. Hay pruebas, muchas. La investigación es para verificar quién son la gente que financia, son empresarios que organizan y en las Fuerzas Armadas, quién son los comandantes que facilitaron el acceso de esta gente al palacio, quién fueron los incentivadores militares de esta situación. Digo, Brasil vive una situación muy delicada. No va a haber un golpe de Estado clásico aquí, pero lo que se llama aquí la sobreposición, la tutela
de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil es algo que está muy presente en la realidad brasileña. Los militares nunca se alejaron del poder y quieren, después de Bolsonaro, mantener su poder sobre el poder civil. Eso es, digo, una situación delicada para superarse, que no es fácil, especialmente en un país como Brasil, un país tan largo, pero con una tradición autoritaria de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es característica de América Latina. Nuestros países tuvieron dictaduras por varias décadas en el siglo XX. Pero en Brasil no hubo, con Argentina, Uruguay y Chile, una verdadera comisión de la verdad para investigar los crímenes de las dictaduras. Y hoy el problema se recoloca porque esta gente vivió la impunidad, no las mismas personas. Esto se pasó hace 40 años, pero la certeza de que tiene el poder y nada va a pasar sigue incólume, sigue sucediendo. ¿Y en qué debe respaldarse Lula para soportar esa presión que va a ir creciendo y para manejar esta situación de, por lo menos, tener la interrogante de cómo van a responder desde las Fuerzas Armadas, o qué va a pasar con los gobernadores que son afines a Bolsonaro, o con los radicales que ayer se manifestaron de esta forma y que nada indica que no puedan hacerlo nuevamente? ¿En qué se respalda Lula de aquí en adelante? Mira, Lula tiene 60 millones de votos en las elecciones, pero como dije, su victoria es muy estrecha, muy pequeña. El país está polarizado y dividido. Las elecciones fueron una verdadera guerra de versiones, de fake news, de enfrentamientos, como toda la gente, pienso que ahí también lo saben. Fue una cosa muy difícil y Lula, con mucha habilidad, conformó una larguísima frente para derrotar el fascismo. Pero la derrota electoral no quiere decir todo. Hay gente que está en la calle, hay gente que sigue con fake news, hay gente que sigue con violencia, hay sectores empresariales que los apoyan y hay gobernadores de estado que son bolsonaristas. Voy a decir 4 de los estados más importantes: de São Paulo, de Paraná, de Rio de Janeiro, de Minas Gerais y el gobernador que fue afastado del poder, alejado del poder, que es el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, 5, por tanto. Y hay más, pero esta división en Brasil implica una lucha política que va a se prolongar por mucho tiempo. No se resuelve ahorita. Ahorita tiene que resolver el problema del golpismo, del terrorismo, pero es una larga trayectoria rumbo a una democracia más estable en Brasil. ¿Y esto puede postergar los planes de gobierno de Lula, esta prioridad que tiene por sostener la democracia? Pienso que son cosas que caminan en paralelo, porque Lula tiene que hacer un buen gobierno. Por ejemplo, la gente en Brasil, 33 millones de personas, tú sabes, hoy tienen hambre, una hambre estructural casi. No hay comida para una sexta parte de la población brasileña. Lula hizo un plan para conseguir que la gente se alimente. Hay que tener empleo, hay que tener desarrollo. Va a ser difícil, pero el aislamiento de esta gente hoy en Brasil es una contradicción. Hay fuerza de esta parte de gente, hay una fuerza casi militar, pero al mismo tiempo hay aislamiento. La baderna, la confusión, el vandalismo chocó la opinión pública brasileña. Y pienso que incluso mucha gente que es de derecha, que es conservadora, se quedó impactada con las escenas que se vieron en Brasilia el día de domingo. Entonces hay una ecuación con muchas variables que es aislamiento, pero fuerza en las fuerzas de seguridad. Hay una gran legitimidad de Lula, pero en un país dividido. Y hay varias situaciones contradictorias como estas,
que van a ser una difícil lucha política. Hay gobernadores de derecha y de extrema derecha, pero al mismo tiempo, la semana pasada, hace 10 días, la posesión de Lula fue una conmemoración democrática como nunca se ha visto en Brasil. Entonces, hay dos polos de verdad en el país. Y pienso que hoy el polo democrático es mucho más fuerte en la sociedad, galvaniza mucho más gente do que el polo ditatorial, fascista, extremista, como se vio en estas escenas. No es posible que una persona civilizada, una persona racional, vea estas escenas y diga, ah, qué bueno, qué cosa buena. No, no, esto es repulsivo. La respuesta internacional, ¿puede ser un activo de Lula para esa gestión interna que tiene? Sí, hay una respuesta internacional de casi unanimidad. Hoy el secretario general de las Naciones Unidas se pronunció, el secretario Antony Blinken del gobierno Biden se pronunció, el presidente argentino Alberto Fernández, presidente de Chile Gabriel Boric, el Luis Arce de Bolivia y otros que no son de izquierda, la primera ministra italiana, que es asumidamente de extrema derecha, Giorgia Meloni, condenó enfáticamente la confusión en Brasilia. Entonces hay una legitimidad internacional muy grande por Lula. Lula va a Argentina y a Uruguay al fin de enero, y hay una legitimidad de las instituciones brasileñas organizadas en contra del golpismo. Pienso que esto fue le dernier cri, el último grito público del golpismo. Pero esto va a seguir se infiltrando en varias instancias de la sociedad y especialmente del Estado. Esta es la situación que hay que ser combatida. Ni siempre va a ser ruidosa como esta, pero el silencio, hay un silencio que puede ser la organización de esta situación de fascismo. Y este combate es un combate cotidiano en la sociedad brasileña. No solo en Brasil. Hemos visto que en Europa la extrema derecha también se agiganta, no se agiganta, pero crece. Sí. Crece. A veces me falta la palabra en español, pero es una situación global. Pero en Brasil es gravísima, dada la importancia que Brasil tiene en el mundo. No digo importancia por hablar, Brasil es grande, no. La población, el PNB de Brasil, el Producto Nacional Bruto, la extensión territorial, esto es una cosa que la extrema derecha mundial cobizó mucho. Y tuvieron una derrota muy profunda el 30 de octubre. Por eso intentan de todas las maneras emparedar, intimidar los demócratas y el gobierno Lula. Como dijo el ministro de la Justicia hoy, como dijo Lula ayer, no van a conseguir. No van a conseguir, no es porque estamos hablando, no van a conseguir de una manera superficial. No, porque hay una consolidación democrática en Brasil que pienso que también es muy fuerte. Por eso tengo mucha esperanza y soy optimista. Profesor Gilberto Maringoni, muchas gracias por estos minutos con DNews desde Brasil. Muy amable. Muchas gracias a usted. Que pase bien. Buenas tardes.